Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 29 de mayo del año 2024. 3-1 es esta mesa, 3 acá, 1 a distancia. Empiezo justamente con quien nos acompaña vía Zoom, Leonardo Costa. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buenas primaveras para todos. Primavera. Claro, este viene por otro lado. No está hablando de la estación Y es un 2-1, no un 3-1. Ya me di cuenta, sí, ese es bastante más explícito ahora. A ver, espera, voy a terminar los saludos y después hablamos de eso. Sigo. Pablo Díaz. Muy buenos días a todos. Bruno Gili, ¿cómo te va? Buenos días. Y Eleonora Navata para terminar. Buen día. Buenos días. Otoño amable, como dijo Bruno. Feliz primavera, como dijo Neco, todo eso. Sí. Vale, hoy. Vamos a la agenda que tenemos para hoy en la tertulia. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad informó ayer que los restos humanos encontrados en el Batallón 14 del Ejército en junio del año pasado corresponden a Amelia Sanjurjo Casal, militante del Partido Comunista que cuando fue detenida durante la dictadura en 1977 tenía 41 años y aparentemente se encontraba embarazada. Hablando en conferencia de prensa ayer, el fiscal Ricardo Percivale explicó que el equipo argentino de antropología forense confirmó que esos restos coinciden en un 99,99% con el ADN obtenido de las muestras recabadas a familiares de Amelia Sanjurjo. Percivale explicó que la verificación de identidad insumió casi un año, ya que no se disponía de muestras de ADN de familiares directos de Sanjurjo debido a que ella no tuvo hijos, ya que, por otro lado, sus padres fallecieron. Para sortear esa dificultad, se obtuvieron muestras de familiares que viven en España e Italia, entre otros procedimientos. El doctor Percivale recordó que Amelia Sanjurjo fue arrestada el 2 de noviembre de 1977 en la vía pública en Montevideo. Luego fue trasladada al centro de reclusión clandestino La Tablada, donde, dijo, sufrió diversos y aberrantes tormentos. Alba González, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que también habló en la conferencia de prensa de ayer, hizo una especie de retrato de Amelia Sanjurjo. Amelia era una mujer dulce, coqueta, cálida, distraída, pero de gran temple. Así la describen quienes la conocieron. Paciente y tosuda, con su cabello alborotado y su hablar pausado. Con su infaltable sonrisa, muy sacrificada, dedicó su vida entera a su militancia y fue consecuente con ella hasta el final. Como militante era incomparable. Como militaba ella, día y noche militaba. No le importaba la hora que volviera a su casa. Así la recuerdan, militante de alma. Amelia fue secuestrada un 2 de noviembre de 1977 en la vía pública. Fue trasladada al centro clandestino de detención La Tablada. Hace casi un año, el 6 de junio de 2023, sus restos óseos fueron hallados en la trinchera número 405 del batallón número 14 de Toledo. Recién hoy podemos darle un nombre. Hoy, Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. La organización agradeció el trabajo de Fiscalía, del equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Con la identificación de Amelia Sanjurjo, suman 7 los detenidos desaparecidos ubicados hasta el momento en Uruguay. Bueno, fue una noticia de gran impacto ayer. Fue no una sorpresa total porque este nombre se manejaba, pero sí fue, claro, todo un hecho que
finalmente se comprobara que estos restos pertenecían a Amelia Sanjurjo después de una tarea tan ardua. Entonces... Bueno, todo lo que vos decís, suscribo, fue cuando, por más que se sospeche, por más que se sepa que en algún momento se va a saber la identidad, o creemos que se va a saber la identidad de los restos encontrados, al momento cuando se pronuncia el nombre es como que, no sé, sentís, te congelás por un segundo, es como un escalofrío, un montón de cosas, y bueno, es importante ese momento donde se pronuncia el nombre, porque se le pone cara, se le pone historia a un personal, a los restos encontrados, y empiezan a surgir varios mensajes como, bueno, uno que es volverlo cada vez más innegable, sobre todo para los negacionistas que siguen habiendo en la sociedad, ¿no? Y que ante esta revelación algunas personas comentan y que no son tantos y que son cuantos, o que o sea, comentarios realmente que no da, pero siguen existiendo en la sociedad. Entonces me parece como de suma importancia el momento simbólico también para seguir, como decíamos la semana pasada o la anterior, que hablamos de la relevancia de esta última marcha del silencio, ¿no? De que en varios espacios, que este tema esté ocupando cada vez más espacios, y que ya sea eso, innegable y irrefutable la responsabilidad del Estado en estos crímenes. Una cosa que a mí me preocupa mucho es la dificultad y sobre todo el relato de cómo fue la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo, y que esto que pasó de no encontrar dónde estaban enterrados sus familiares más directos, que es con los que hay más probabilidad de identificar, cuando sus familiares, los sobrinos estaban lejos, o sea, fue muy difícil de poder llegar a esta identidad, y eso a mí me preocupa por lo que pueda seguir pasando, porque es una realidad de que las personas, los familiares pueden ir falleciendo, y no haber tanto rastro cercano como para poder hacer la identificación. Entonces, por eso también es urgente que este tema siga avanzando rápidamente. Y por último, me reconforta el mensaje en redes sociales del presidente de la República, que en general no había tenido expresiones explícitas al respecto, y el mensaje que publicó ayer a mí me reconforta, porque es algo más de esto que hablábamos la semana pasada, de que este tema está ocupando espacios que antes no ocupaba, y me parece una gran señal que el presidente haya sido explícito con eso. Y bueno, sí, fue un giro, ¿no? Un giro. Podría decirse que llamó la atención gesto. En el correr del día que lo valoro mucho ese gesto. Escribió en su cuenta en redes sociales: hoy se confirmó la identidad de los restos hallados en el año 2023 en el Batallón 14. Se trata de Amelia Sanjurjo, desaparecida en 1977, reafirmando el compromiso del gobierno con la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy una familia y el Uruguay todo encuentra un poco más de paz, puso la calle Pou. ¿Quién sigue? Sí, yo voy a decir lo que sentí yo, y yo ese digo que soy parte de una generación distinta a la que pueden ser mismo ustedes, porque yo no viví ningún hecho de la dictadura. Yo nací en el 80, mi época de la juventud la viví en el año, bueno, yo me pongo a recordar, 95, 96, yo no viví esa etapa y no la sufrí esa etapa. Pero sí, el tema de los desaparecidos siempre ha sido un tema que ha estado latente, más cuando una persona está vinculada en el mundo político. Yo me acuerdo que estaba en Facultad de Derecho, y ahora que estoy viendo a Neco, en el año 2000, Neco como secretario de Presidencia, él participó en un evento que habíamos realizado la Comisión de Derechos Humanos del Centro Estudiante de Derecho, que fue algo fuerte, porque no solo era la primera vez que participaba alguien del gobierno en un evento, donde me acuerdo que ahí se empezó a avisar, se dio un lineamiento de lo que se venía de la Comisión para la Paz. Esto fue en el año 2000, me acuerdo que habíamos hecho un evento, que te acordás, Neco, era un compromiso con la democracia, y fue algo que a nosotros, que lo que hicimos fue muy removedor y fue muy importante ese tema. A mí que aparezca un cuerpo me da como cierta satisfacción, sobre todo pensando en la familia y en los amigos, porque el hecho de poder encontrar el cuerpo en nuestra sociedad, nuestra tradición judío-cristiana, de poder encontrar el cuerpo, poder hacer el duelo, tener un lugar para ir a llorarlo, enterrarlo, es parte de nuestra vivencia.
Y creo que sobre todo le da paz a los familiares y a los amigos. Respecto a si puede seguir encontrando nuevos cuerpos, ojalá que sí. Yo personalmente creo que a medida que pasa el tiempo cada vez va a ser más difícil. Porque sobre todo es más difícil poder encontrar información real que nos pueda aportar un dato. ¿Por qué? Porque los actores cada vez van quedando menos, van falleciendo. Estamos hablando que esto pasó hace exactamente 48 años, 47 años. Entonces, probablemente las personas que llevan el entierro, capaz que ya estén fallecidas. Entonces, esa gente que podría llegar a hablar, que podría llegar a decir, bueno, yo hice esto, capaz que no existe más. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cada vez va a ser más difícil encontrar cuerpos en base a información. ¿Eso significa que hay que parar la búsqueda? No, yo creo que la búsqueda, hasta que no se encuentre el último cuerpo, no debe parar. Creo que es un tema que es una cuestión de Estado encontrar. ¿Por qué? Porque el Estado el Estado como institución, se debe encontrar a los desaparecidos, se debe darle paz a las familias y a los amigos de los desaparecidos. Y yo digo paz, el tema de justicia es algo que no va de la mano, porque necesariamente este tema no va de la mano. Ahora, yo no le puedo pedir a la gente, a los familiares, no le puedo pedir a la sociedad que no busque justicia. Yo, trayendo un poco de relación, el otro día vi una serie, Los Archivos Merten, no sé si lo han visto, de un nazi holandés que había persecución. Y a él lo juzgaron cuando tenía casi 80 años. Yo creo que si se descubre quién fue, si podemos encontrar la prueba de quiénes son los culpables, yo no creo en la prescripción, no creo en que estos delitos puedan prescribir. Yo creo que las personas culpables sí habría que llevarlos a la justicia. Ahora, creo que cada vez va a ser más difícil hacerlo esto. Cada vez va a ser prácticamente imposible por el paso del tiempo, lamentablemente. A ver, Bruno. Bueno, obviamente que es relevante poder identificar y que todos los desaparecidos y los que han vivido esta situación se clarifique, o sea que cada noticia de esta, en el contexto de lo que decía Nora y también Pablo, digamos, me parece que es un tema muy, muy relevante para la sociedad. Creo que esto va a seguir y nos debemos toda la obligación de que esto siga. O sea, algunas voces, son pocas, que de alguna manera llaman a que hay un pasado y que hay que dar vuelta a la página. Creo que eso, bueno, daría la impresión de que eso no es así, por suerte, porque hay temas que no dejan de ser históricos y relevantes en el presente, porque nos construyen, digamos, como sociedad. Entonces es una primera reflexión, así que bueno, es difícil llamarlo una buena noticia, digamos, es un signo de, bueno, de un poco de tranquilidad y de paz, por lo menos para la familia o para sus amigos o para su entorno, el poder tener donde hacer el duelo. Bueno, yo creo que hay que continuar. Después está el debate, digamos, está la situación y la evaluación que uno puede hacer política sobre lo que ha pasado, por qué pasa esto y el propio presente sobre el tema, que bueno, puede ser en otra segunda ronda, con algunas reflexiones sobre el tema, digamos, de cómo la sociedad uruguaya ha encarado este tema, en particular de los desaparecidos que es un gran acto de injusticia, ¿no? Más allá de una debilidad, digamos, social en punto ético que es preocupante, porque en el fondo hay gente que no dice la información, digamos, ¿no? O sea, uno después de 40 años podría hacer dos reflexiones. Pasó mucho tiempo, la otra es, pasó tanto tiempo, no te dio para evaluar que lo que pasó. Podés hacer el contexto que quieras, podés autojustificarte en el entorno del momento, el año 77, Guerra Fría, dictadura, lo que quiera, pero alguna capacidad de poder buscar mecanismos en la sociedad y quienes tenían poder en su momento. Capaz que hoy ya es tarde, como decís vos, bueno, eso sería triste y posiblemente tengas un punto y es real, porque los años pasan y pasaron casi 50 años, posiblemente la mayoría de las personas ya hoy no existan, pero algunos deberían reflexionar sobre lo poco que hicieron, ¿no? Empecemos por recordar que hubo que esperar que Jorge Valle, bueno, con ECO, digamos, tomaran la decisión, pero ahí ya habían pasado unos cuantos años que habíamos mantenido, digamos, un criterio de encerrarse, ¿no? O sea, este caso había estado arriba de la mesa y Sanguinetti lo guardó. Después podemos discutir la salida y todo lo que sabemos, digamos, sobre cómo fue el proceso de la democracia, yo no lo discuto, pero especialmente la ley de causalidad decía que esto no tenía que prescribir y que esto tenía que hacerse, ¿no? Y no todo el mundo actuó respetando el artículo 4 de la ley, ¿no? Yo creo que eso es un dato real. Podemos tener evaluaciones de por qué lo hicieron. Pero bueno, dicho esto, porque le pasa que dicho esto hoy, y sí, hoy es más difícil. Pero bueno, yo creo que hay que insistir. Hubo 15 años de congelamiento. De congelamiento absoluto, ¿no? absoluto. O sea, hasta que no llega Jorge Valle a presidente. Del 1985 al 2000, ¿no? También.
yo también siempre digo, yo lo veo a veces con una perspectiva histórica, porque como no fui parte de eso, lo veo. También uno no puede jugar los hechos con una visión de hoy, los hechos que pasaron en otra época. Digo, Eso te también puedo pasa decir que porque dicen cada uno de esos momentos, yo no soy, la opinión yo de... no, soy, no es que defienda lo que se pasó, pero también a veces nos pasa que juzgamos con la actualidad lo que pasó hace 30 años atrás y por algo pasó lo que la se valoración pasaba. ética sobre lo que pasó en ese momento, que bueno, yo por edad sí lo viví, digamos, y obviamente estaba en mi efervescencia, en mi momento de mayor actividad de militancia, en esos años, primero estudiantil y después política. Obviamente que hubo transacciones y negociaciones de todo tipo. Algunos, en mi caso, yo apoyé la salida del Pacto del Club Naval y defendí en el movimiento estudiantil que había que apoyar esa salida porque lo importante era recuperar la democracia con las restricciones. Otros, en particular, casi todo el Partido Nacional y bueno, y algunos sectores del Frente Amplio estaban en contra y se opusieron. Y yo entiendo las negociaciones, porque eso es negociación, eso es política como ver. Puedo llegar a entender, y en eso con perspectiva y mirándolo históricamente, puedo llegar a entender la posición de Wilson de impulsar la ley de caducidad con la redacción extraña que tuvo. Wilson había presentado había otro No, proyecto lo sé, anterior, pero yo no lo estoy, y lo estoy diciendo con No, la pero perspectiva de lo que vos decís. Pero el artículo 4 se votó, y ahí los partidos políticos acordaron, nos dijeron a la ciudadanía que había un artículo 4 que eso no lo iban a permitir. Entonces, a partir de ahí... ¿Que no iban a permitir? Bueno, que los desaparecidos y estas situaciones iban a ser investigadas y analizadas y trabajado a fondo. Eso creo que fue parte de la negociación que Wilson tuvo con el Partido Colorado. Y lamentablemente, yo creo que en esto Sanguinetti es un gran responsable. Luego la calle Padre también, porque pensar lo mismo, tuvieron congelado esto. Hasta que no llega Jorge Valle, yo creo que no hay ningún momento que dicen, che, acá tenemos que, por un problema ético y por un problema que la ley lo dice y el acuerdo que llegamos, que fue el cual convocamos a esa ley y la defendimos del plebiscito, se lavaron. Entonces yo creo que hay responsabilidades sobre que hoy no haya más casos de desaparición. ¿Por qué? No se presionó. Después me podrán decir, había miedo, me podían dar un golpe de Estado, yo qué sé, bueno, sí, están todas las valoraciones que querramos sobre la negociación política sobre ese momento. Pero bueno, yo no descarto que también había valoraciones ideológicas, digamos, sobre Fíjate la valoración de estas cosas. consecuencia. Pero bueno, es un tema, digamos, a reflexionar. Porque de hecho yo valoro, y estoy muy de acuerdo, valoro mucho la posición y lo que hace el presidente de la República, porque hace una reflexión desde el ejercicio, y me parece que está bien cambiar, como decía Bertrand Russell, él decía que él jamás moriría por una idea, porque capaz que un día se da cuenta que está equivocado, ¿no? Entonces, que es brillante, y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, que diéramos la vida por política, yo creo que es otra reflexión que quiero dar sobre cuando uno lee sobre esa época, a lo que se enfrentaba la juventud, me parece una locura con una perspectiva. Pero bueno, nada, son reflexiones sobre que creo que hay que seguir trabajando sobre el tema, ¿no? Vamos con Neco ahora. Sí, a ver, yo hago mía las palabras de Eleonora y creo que en la cara de esa muchacha, cuando uno la ve ahora, hay también la cara del dolor de los familiares, y obviamente creo que de todos los que de alguna manera tenemos un sentimiento mínimo de piedad y de compasión. Yo creo que lo voy a tratar de mirar este tema no en la perspectiva histórica, decía Pablo, sino en la perspectiva más actual. Los militares mintieron a la Comisión de la Paz diciendo de que había habido una operación zanahoria y que este caso en particular había sido desenterrado y los restos tirados al mar. O sea, ya no con la perspectiva de la salida democrática, sino posteriormente, mintieron y siguieron mintiendo de que esto no ocurrió, y siguen mintiendo. Y aun cuando muchos de los que hicieron esto fallecieron, el Ejército Nacional o las Fuerzas Armadas siguen con una actitud negacionista de este tema. Y eso es una responsabilidad del Estado. No, porque la información y quien conoce cómo funcionan la verticalidad, estas cosas se siguen sabiendo y siguen estando en algún campo de algún batallón. Entonces me parece que ahí hay sí una perspectiva de no con lo que hubiésemos hecho en esa época. Yo voté a favor de la ley de caducidad y he dicho públicamente que fue un gran error personal, porque creo que no fue una buena solución, pero aún siendo una solución, el artículo 4 no se cumplió hasta el año 2000, en donde se intentó empezar a cumplir con la mentira incluso de los militares que participaron o que fueron informantes de la Comisión para la Paz. Entonces me parece que acá hay sí responsabilidades que todavía existen, y cuando
Veo, por ejemplo, muchas veces en una especie de defensa casi a ultranza personal de la ley de caducidad de parte del presidente Sanguinetti, Ujú. pienso de que todavía hay una generación que quiere, en aquella famosa frase, no tenemos ojos en la nuca, de Sanguinetti, no mirar hacia adelante. Yo creo que mirar hacia atrás para mirar adelante es volver a hacer algo para que esto no se vuelva a repetir. Entonces me parece que este hecho fue muy significativo, es muy significativo que justo se dé pocos días después de una marcha que fue enorme. Yo tengo un hijo de 21 años, que obviamente menos que Pablo vivió todo esto, o sea, es hijo de este siglo, y sin embargo fue a la marcha y sin embargo siente la misma indignación, como si hubiera vivido todo eso. Y eso para mí es algo muy positivo desde el punto de vista de lo que es la construcción de una cultura contra la impunidad. Entonces, este caso simplemente es uno más, pero es uno menos que está desaparecido, por lo menos hay como decías vos, Pablo, un lugar donde alguien pueda llorar los restos. Pero falta mucho por hacer, es muy valorable lo del presidente, yo estoy de acuerdo con Eleonora, pero falta mucho por hacer y sobre todo falta mucho por cambiar en el discurso, especialmente de los negacionistas, pero más allá de los negacionistas que tienen derecho a opinar, en las Fuerzas Armadas como tal, como institución del Estado. ¿Cuántas puntas, ¿no? ¿Cuántas facetas tiene este tema? ¿Cuánta consideración hay que incorporar? Tú decías, falta mucho por hacer. Se está desarrollando la tarea de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de manera enormemente compleja, ardua, ¿no? Superando todos los inconvenientes, todos los obstáculos, tratando de pasar por arriba de la falta de datos, de manera artesanal, y en ese camino que es el que queda, ¿no? Después aparecen inconvenientes como este. Mire, una noticia de hoy, o de ayer, es que la semana que viene el Ministerio de Defensa, la Institución de Derechos Humanos y UTE van a firmar un convenio por el cual las tres entidades asumirán los $50.000 que cuestan los trabajos para remover un cable de UTE en el predio del Servicio de Material y Armamento del Ejército. ¿Cuál es la importancia de esta noticia? Que eso permitirá, bueno, una vez que se haga ese arreglo, eso permitirá retomar allí las excavaciones para ubicar restos de detenidos desaparecidos, que están congeladas hace cuántos meses. Esas, ¿no? Porque ese es uno de los lugares donde se está desarrollando la búsqueda. Bueno, en la excavación se encontraron con un cable de UTE. Ese cable de UTE obviamente complica. No sé cuánto tiempo ha pasado para que se logre este entendimiento que va a permitir que ese cable de UTE se mueva, ¿no? Pero por eso también Y mientras tanto pasa el tiempo. me parece simbólica e importante la noticia. Y los familiares esperan, ¿no? Y hay familiares que se mueren, etcétera, ¿no? Justamente esto de que se identifiquen estos restos y todo lo que desencadena la noticia, capaz que es lo que hace posible estas cosas y da como un nuevo empuje y despierta algunas cabezas capaz que están dormidas o adormecidas y yo creo que es importante a todo nivel, inclusive a nivel simbólico, para que estas cosas puedan destrabarse, puedan pasar. Esto que acabas de leer, Emiliano, es increíble. Andá a saber cuánto estuvo detenido por esto y como este tema, la cantidad de otras cosas que pueden llegar a pasar. Y me parece fundamental lo que acaba de decir en eco de la responsabilidad del ejército, de la responsabilidad del Estado, porque el ejército responde al Estado uruguayo. Entonces, no hay que mirar para el costado. Me parece importante también dejar de lado el discurso ese que muchas veces se antepuso de esto, la ciudadanía ya laudó, la ciudadanía ya dijo, la ciudadanía puede haberse equivocado, la ciudadanía puede haber cambiado opinión, la ciudadanía puede haber pensado distinto hace años cuando votó determinadas cosas en los plebiscitos donde se ratificó
algunas cosas y me parece que siempre uno está a tiempo de rever su posición. O sea, yo toda la vida pensé lo mismo en este caso, en otras cosas a veces reveo mis posiciones, pero en este caso si alguien en algún momento votó una cosa o alguien en algún momento creyó que había que mirar para adelante y se arrepintió y ahora cree que no es así, cree que hay que mirar para atrás, bienvenidos sean esas Pero nunca fue derogado el artículo 4. No, el artículo 4 no, pero digo, en general, a nivel popular, se decía, bueno, pero acá ya se laudó, acá la gente... Entonces, ¿sabes qué? Pero no importa. No, y a lo que voy es, si hoy algunas personas cambiaron de opinión y piensan que hay que mirar para atrás y piensan que es el momento de hacer algo, que es el momento de decir algo, bienvenidos, ya está. O sea, no... Pero es importante que vos puedas cambiar de opinión y que vos en determinado momento te puedas sensibilizar con una causa que antes no te sensibilizó. Es preferible eso a que toda la vida quedes en la negación y en decir que no pasó. Por eso creo que puede haber personas dentro del ejército que se hayan arrepentido, que se vayan a arrepentir y que en algún momento nos digan algo. Yo creo que son dos cosas distintas. Creo que la ciudadanía sí, yo considero que laudó en 2 oportunidades con respecto al tema. Pero con respecto al tema del juzgamiento, no la búsqueda. La ciudadanía no laudó con respecto a no se busque más. Se laudó con respecto al juzgamiento. Son cosas distintas. Yo creo que sí hay una realidad. Es una lectura del tema. Más allá de que vos, o sea, que específicamente sea así, hay una cuestión de lectura del tema. Y cuando se habla del tema, se hacía referencia a eso, más allá de que se laudó sobre una cosa y no sobre la otra. Es como una lectura macro del tema que... Yo en este tema a veces me planteo y digo, bueno, los actores, los que estuvieron realmente involucrados, la persona que efectuó la tortura, el que agarró el cuerpo y lo enterró, esa persona, yo me pongo a pensar, va a hablar, porque le carcome algo en su interior y dice, bueno, llegó el momento de decir la verdad, pero el hombre también va a decir, no lo estoy justificando, estoy haciendo una explicación, si yo hablo capaz que voy preso. Entonces, ¿esa persona va a hablar teniendo el miedo de ir preso? Esa es la gran interrogante que uno se pone a plantear, es decir, ¿por qué el actor, la persona que estuvo involucrada, va a hablar si capaz que va preso por lo que habla? Pero Pablo, una cosa nomás. En el momento, no ahora, que existe esta fiscalía especializada, pero en el momento previo a los años 2000, era claro que no iban a ir presos. Sí. Y tampoco hablaron. Pero yo creo que ahí yo estoy de acuerdo contigo. El ejército siempre negó, las Fuerzas Armadas siempre negaron esto acá. E incluso la negociación del artículo 4, que bien dice Bruno, daba la pauta o la posibilidad de investigar, fue cercenada políticamente, por un lado, porque los presidentes previo al año 2000 así lo hicieron, y también fue cercenada institucionalmente por las Fuerzas Armadas. Entonces, yo por eso creo que tomo tu punto, pero me parece que eso se aplica hoy, y sin embargo, cuando era claro que no iba a haber procesamiento, porque había la interpretación que había previo a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad, y previo incluso también a que estuviera más instaurada que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles como doctrina, tampoco lo hicieron. Entonces es difícil, es contrafáctico, pero es difícil. No, estoy de acuerdo a ver, no hay duda, eso nadie puede tener duda, que desde el ejército se mintió con respecto a este tema y que se ha ocultado el tema, eso no tengo ninguna duda. Eso creo que la sociedad entera lo tiene claro. Es imposible que digan que no saben nada cuando los hechos están a la luz. Es imposible que alguien pueda decir es imposible que puedan reafirmar que la operación Zanahoria existió, es imposible que puedan decir que no saben dónde están, es imposible que puedan decir que no pasó nada. Lo que pasa es que lo mantienen en su cabecita sesentosa, están con su cabeza, siguen manteniendo el tema y no dan un paso al costado. Lamentablemente, yo entiendo lo que voy a decir, pero ahora, los gobiernos, más allá que se haya tenido una actitud en la década del 90 y la salida de la apertura democrática distinta, y no se haya sido muy proactivo para investigar, los gobiernos, ¿cuál es la herramienta real que tiene? Vamos a empezar ahora en el punto práctico. La herramienta real que tiene el gobierno, que tiene el ministro de Defensa para poder presionar o obligar a que los militares hablen. Porque, ¿cómo lo obligamos para que digan las cosas que tienen que decir? ¿No hay una herramienta real? Yo te doy una orden, no la hago, no sé nada. Porque eso es con lo que se está enfrentando, los enfrentaron todos los gobiernos. Desde el 2000 a la fecha, con lo que se enfrentan los mandos civiles contra el ejército, es eso. Porque esa gente no quiere hablar. Entonces, ¿cómo logramos que esa gente se convenza o que dé ese paso para decir,
esto pasó. Pero, ¿Cómo logramos ese paso? Yo creo que tenés, a ver, cuando uno lo miras desde el punto de vista lógico y racional, tenés un punto. Yo ahí sí hago una crítica de nuevo al sistema político. El sistema político permitió, dado una parte del sistema político relevante, no solo en los 90, los presidentes Sanguinetti y Lacalle, también durante el gobierno del Frente Amplio, algunas actitudes que tuvieron algunos. Yo recuerdo la de Huidobro sobre expresiones sobre este tema, eran, digamos, bastante preocupantes también en esa lógica militar que él tenía en la cabeza sobre cómo se vinculaba con los militares. Tú hablas de Fernando Huidobro cuando fue ministro de Defensa. Claro, entonces yo creo que efectivamente una parte del sistema político, no todo, le daba espacio a que se fortaleciera esta oposición del ejército. Porque capaz que si el 100% del sistema político hubiese cumplido con el artículo 4 a rajatabla, le hubiese limitado, en algún momento hubiese permitido algún quiebre en esa lógica corporativa militar. Capaz que no lo sabemos. Ahora no lo vemos, estamos hoy, no lo sabemos. Lo que pasa es que siempre encontraron en el sistema político un espacio de donde sustentarse, que hacía que no hubiera una unanimidad potente sobre este tema. Yo creo que eso es real y insisto, creo que ha cruzado a los partidos. Esto ha sido un debate en la interna del Frente Amplio también muy grande. Entonces, entendiendo, yo creo que tenés un punto, obviamente que es una dificultad. De hecho, fue manejado creo que una vez Mujica dijo que los vamos a torturar, ¿qué vamos a hacer para que hablen? ¿No? Creo que lo llegó a expresar alguna vez en una... Hace poco... Esa liviandad de repente en la posición del sistema político en general es lo que fortalece, va fortaleciendo ese es mi punto al silencio respecto a este tema, que yo creo que el sistema político no fue... yo creo que hay gente que no respetó el espíritu del artículo 4 de la Constitución, de la ley. Creo que no lo respetó y ese fue el acuerdo que de alguna manera permitió éticamente la salida, en particular a aquel momento que era la fuerza mayoritaria, que era el wilsonismo. Yo creo que Sanguinetti quería cerrarlo y dejarlo por ahí, y nada que va. Y era su opinión, y creo que... de hecho, nunca le escuché una reflexión y va a cumplir 90 años y sigue sin dar una reflexión distinta de si hay algo algo estuvo mal de todo eso que pasó en esa época. Pero bueno, pero al final la responsabilidad de fondo, obviamente, comparto, si uno va... es quienes hicieron esos actos, que no han logrado, y quienes heredan la historia de esos actos, porque ese es otro tema, porque efectivamente los actuales se compran esa historia, y entonces al final... Pero ¿cuáles son las señales de Sanguinetti? Mira, de ministro de Defensa. No, pues yo no el primer gobierno post-dictadura, convengamos que fue ahí una cuestión bastante... A ver, en las primeras elecciones después de la dictadura, se hicieron elecciones con candidatos proscriptos. A ver, si era eso o la nada, y bueno, está bien, preferimos eso, pero ¿cuánta... Era un gobierno condicionado. Por eso, era muy condicionado. ¿Cuánta esperanza podés tener en un gobierno con esas características? Y pocas, pero bueno, después, yo qué sé. Sí, pero uno lo puede entender, pero yo insisto, uno lo puede entender en los momentos históricos parados y ponerse en el zapato, en el sillón de cada uno de los presidentes, por qué tomaban o no, en el año 85, 90, 94, que era muy cerca. Yo eso lo entiendo, pero pasó mucho tiempo y se sostienen, es lo que dice un poco, ¿no? O sea, en algún momento... yo le planteo una pregunta. ¿Ustedes, en su fuero íntimo, piensan que los mandos actuales o los mandos de hace 10 años atrás tienen conocimiento real del tema? ¿Saben que no están...? Pero digo, sí, deberían, ¿no? Nico está contestando desde... Sí, Nico, vos estuviste más cerca que... Tengo la convicción, no lo sé. Pablo, Nico. yo obviamente no puedo decir si el comandante que está en el batallón 14 sabe exactamente, porque sería un acto de irresponsabilidad. Lo que sí creo, y estoy casi convencido, es que institucionalmente las Fuerzas Armadas saben que no existió la Operación Zanahoria, o que si existió fue limitada, saben dónde están los cuerpos, o sea, no exactamente el lugar, no saben quién lo enterró probablemente, pero sí saben institucionalmente de que adentro de los batallones que aparentemente estarían esos cuerpos existen tumbas clandestinas. Y eso yo no puedo entender que no se sepa. ¿Sabes por qué? Porque la lógica militar es que cuando yo te nombro comandante del batallón, vos vas a ser casi el dueño de ese lugar. Y sabés lo que pasa ahí adentro. Capaz que no sabés exactamente en el lugar milimétrico donde hay una tumba, pero sabés que en algún lugar hay. Yo eso obviamente no tengo la prueba, pero tengo la convicción de que institucionalmente el ejército o las Fuerzas Armadas, para no dejarlo solo para el ejército, saben que esto ocurrió y que dentro de sus batallones hay tumbas clandestinas. Eso no tengo duda. Cualquier organización tiene historia, tiene su sistema de información formal e informal. Yo a veces cuento historias,
¿no? De la que yo participé los últimos 25 años, Ferrer. Y yo no estaba en Ferrer. Ferrer tiene más años que yo. Y yo a veces cuento historias, en realidad son historias que no las viví yo, pero uno, después de 20 y pico de años, terminas contándola, anécdotas de Daniel Ferrer, de la década del 90, cuando se creó Ferrer, y yo no las viví. Bueno, la que te conté recién cuando entraba, yo no la viví, esa es contada, pero yo te lo... Si yo la vivía esa cuando recién se creó. Claro, vos sí. Entonces, las organizaciones tienen ese sistema. O sea, hay un traslado de información donde uno es capaz de contarla, porque siempre hay sistemas informales de comunicación y de saberlo. O sea, yo tiendo a pensar, a compartir lo que dice... Pero obviamente, cada vez que más pasa el tiempo es más difícil, ¿no? Al de hoy, que hace 10. A esa pregunta yo me hago otra pregunta. En el 2000 sabían. El que sabe, que debe haber un montón que sepa capaz. ¿Cuál es la razón por la que no lo haría? Hablan. No. Vamos a ver, lo harían. ¿Por qué no hablan? Y ahí viene la otra lógica, ¿hay miedo a hablar? ¿Y miedo desde dónde? Yo no sé si es una cuestión de miedo. No, a mí me parece que ahora no es una cuestión de miedo. Leonardo, porque son muchas personas. Bueno, en algunos casos puede haber miedo, pero ser. también hay una cuestión de me mantengo en esta posición, no fui culpable, creo que esto era lo correcto, no les voy a dar la verdad. Una guerra. Es claro, es eso, es cuando guerra. hablo de miedo, no solamente hablo del miedo de poder llegar a ir preso, sino miedo para mirar para el costado, de que algún compañero mío, si yo hablo, lo que me puede llegar a pasar. Yo voy a ese tipo de miedo también. Yo creo que también Pablo, hay una yo cuestión de eso. Creo que como está instaurado todavía la teoría de los dos demonios, que lamentablemente hay gente que la repite, es el manto ideológico por el cual yo puedo no declarar. Sin perjuicio de lo que vos decís que puede pasar también. Pero creo que mi impresión es que institucionalmente, no estoy hablando de las personas concretas, sino institucionalmente, este manto ideológico de la teoría de los dos demonios es lo que de alguna manera hace que yo niegue lo que pasó, porque en definitiva ellos también hicieron cosas que también puede ser cierta, pero la lógica de construcción de un futuro no puede ser en la lógica de vos hiciste más o peor que yo, que eso es lo que yo creo que de alguna manera desde el 2000 en adelante se fue rompiendo con esa idea, aunque existen defensores firmes de la teoría de los dos demonios, y que ahí sí yo creo, y voy a decir una cosa que puede ser polémica, que la teoría de los dos demonios solo va a terminar, y ahí comparto aquello de Mujica, cuando no estén vivos las personas que vivieron esa época. Pero diciéndole con esto yo a nadie. tengo un tema con la teoría de los demonios, que el problema es que la teoría de los demonios, tenemos un demonio por un lado, que viene a ser la parte de los militares, pero el tema es que del otro lado no hay un demonio. Porque una cosa es comparar lo que fue los tupamaros, que fueron los que se levantaron contra la democracia, y los comunistas no se levantaron en armas. Entonces, creo que esa teoría de los demonios justifica... Claro, lo del 77 es injustificable. Justifica cosas que son injustificables, porque son cosas totalmente distintas. Los comunistas, más allá que es una ideología que me encuentro las antípodas y que considero que es una ideología que es nefasta, lo voy a decir claramente. Ahora, los comunistas no se levantaron en armas, tenían una forma de pensar, una forma de hablar la realidad, que fueron asesinados por eso. Es distinto al NBP. Entonces, la teoría de demonios justifica el golpe de Estado, pero después quiere justificar... El NBP tampoco, por eso. El MLN, va. El MLN. Después justifica la aberración de la tortura y el asesinato de gente que la mataban por pensar distinto. No era gente que se había levantado en armas contra ellos. Pablo. Entonces, esa teoría de demonios también hay un desdoblamiento que para justificar que no tiene sentido. Y mientras tanto, sigue pasando el tiempo, ¿no? Sigue pasando el tiempo. Fíjense ustedes, ¿qué edad tendría en este momento Amelia Sanjurjo? Calculé eso. 87 años. Prácticamente la misma edad de quien ayer habló en nombre de familiares de detenidos desaparecidos en la conferencia de prensa. Alba González. Alba González, una de las fundadoras y de las que más trayectoria tiene en este movimiento. Ahí nomás hay algo impactante, ¿no? Y después fue muy impactante verla, ¿no? Verla a ella, a Alba González, leyendo esa semblanza, esa descripción que hizo, un esfuerzo por contener, digamos, la emotividad, que hacía que uno la observara, la escuchara temblando, ¿no? A ver, ¿en qué momento se quiebra, no? Y no se quebró, o mejor dicho, estuvo al filo todo el tiempo hasta que logró completar el texto. Y vieron que después que terminó, se escuchó esa palabrita que dijo al costado del micrófono, pude, ¿no? A mí ver la foto. Esa palabra, pude,
es absolutamente Es que impresionante, ¿no? la foto de Amelia es una foto nítida, la que se ha estado circulando. En la mayoría de los casos, las fotos que circulaban de los desaparecidos no eran tan nítidas la imagen. Cuando río, vos viste una foto que parecía una foto de ayer, esa foto que Sí. ha circulado, y eso todavía te impacta más. Porque te genera un impacto de decir, pucha, no puede ser. ¿Agregabas algo más, Neco? No, que a mí la foto también me impactó porque es que es verdad, las fotos generalmente no son muy nítidas, son fotos de otra época o a veces fotos de fotos. Esta era era una sonrisa como de calidez y que a mí me impactó mucho esa foto, la verdad. Ya seguimos, cambiamos de tema en la tertulia.